This is a solemn but glorious hour. I wish that Franklin D. Roosevelt had lived to see this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. El final de la Segunda Guerra Mundial significó la liberación de Europa del temible régimen nazi. Asimismo, y casi de inmediato, dio comienzo a la cacería de varios jefes nazis que huyeron a otras partes del mundo, evitando enfrentarse a la justicia. Algunos, como el notorio funcionario nazi Adolf Eichmann, no tuvieron tanta suerte y fueron capturados con el paso de los años. Otros, como el médico Josef Mengele, llegaron a viejos y murieron sin pagar por sus crímenes, y otros, como Martin Bormann, secretario personal de Hitler, y Heinrich Müller, simplemente la tierra se los tragó sin saber de sus paraderos por mucho tiempo. En el caso de Müller, se tuvo un rayo de esperanza en 1967 cuando se pensó que este líder nazi estaba escondido en Panamá. Pero ¿quién era este individuo que, pese a ser casi un desconocido ante la opinión pública, fue buscado con tenacidad por todo el mundo? Para entender por qué fue solicitado por la justicia internacional, exploremos un poco quién fue realmente este siniestro personaje. Nacido en Múnich, Alemania, el 28 de abril de 1900, Heinrich Müller sirvió como piloto de avión en la Primera Guerra Mundial. Posterior a la guerra, se unió al Departamento de Policía de Múnich, ascendiendo de posición durante la década de 1920. Su eficacia captó la atención de los altos líderes de las SS, Heinrich Himmler y Reinhard Heydrich. Tras el ascenso de Hitler al poder en 1933, Heydrich nombró a Müller como uno de sus colaboradores más cercanos cuando se convirtió en jefe de la policía bávara. Müller ingresó en las SS en 1934, aunque no fue admitido oficialmente en el partido nazi hasta 1939, año en que se convirtió en director de la Gestapo, la temida policía secreta del nazismo. Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 hasta el final de la misma en mayo de 1945, Müller fue partícipe de múltiples crímenes. Como jefe de la Gestapo, fue una de las figuras centrales en la implementación de las políticas nazis de persecución y exterminio durante la sangrienta conflagración, supervisando directamente la represión contra los judíos y otros grupos minoritarios. Participó en la infame Conferencia de Wannsee en enero de 1942, donde se formalizaron los planes para la deportación y el genocidio de los judíos en la Europa ocupada por los nazis. Müller tuvo bajo su mando directo a Adolf Eichmann, quien fue responsable de coordinar la logística para el transporte masivo de judíos a los campos de concentración y exterminio. La colaboración entre Müller y Eichmann fue clave para la ejecución del Holocausto, con Müller firmando órdenes para enviar a miles de judíos a Auschwitz y presionando a sus subordinados para aumentar el número de deportaciones. También autorizó la tortura de los oficiales implicados en el atentado contra Hitler el 20 de julio de 1944 y dirigió la represión contra la resistencia alemana posterior a este evento. Müller también fue cómplice en la planificación del montaje del ataque a la estación de radio de Gleiwitz en agosto de 1939, una farsa que sirvió de pretexto para la invasión de Polonia. Además, firmó el Decreto Bala en marzo de 1944, que ordenaba el asesinato sumario de prisioneros de guerra que intentaran escapar. Tras la caída del nazismo en 1945, su paradero se convirtió en uno de los grandes misterios de la posguerra, y tanto agencias de inteligencia occidentales como soviéticas investigaron su posible fuga o supervivencia durante décadas, sin resultados definitivos. Es en este contexto de incertidumbre y búsqueda constante, el 14 de noviembre de 1967, el Departamento Nacional de Investigaciones de Panamá, conocido por sus siglas DENI, arrestó al ciudadano de origen estadounidense Francis Willard Keith en un café de la ciudad de Panamá. La detención se dio a instancias del gobierno de la Alemania Occidental, quien tenía el fuerte presentimiento que Keith era nada menos que Heinrich Müller. Las sospechas comenzaron cuando varios europeos residentes en Panamá afirmaron haber visto al jerarca nazi en cuestión, por lo que reportaron a la embajada alemana en el país. El gobierno de Alemania Occidental envió un equipo de investigadores que, tras comparar la caligrafía de ambos individuos, concluyó que Heinrich Müller y Francis Willard Keith podrían ser la misma persona. Tampoco ayudó que el estadounidense presentara ciertas irregularidades, como que al momento de su arresto no se le encontró el pasaporte norteamericano que decía poseer y que su dominio del español era limitado, lo que reforzó aún más las sospechas de las autoridades alemanas.
El semblante de Keith y Müller era muy similar. Los alemanes solicitaron su extradición porque estaban más que convencidos de que ese era el hombre que buscaban afanosamente desde 1945. Los fiscales de Alemania Occidental declararon que Sophie Müller, una mujer de 64 años, reconoció a Keith como su esposo desaparecido después de examinar las fotografías suministradas por el DNI. Sin embargo, 3 días después se llevaron una desilusión al descubrir que Keith no era Müller. El director del DNI, el teniente coronel Héctor Valdés, declaró ante los periodistas que las investigaciones indicaban que Keith estaba lejos de ser el antiguo jefe de la Gestapo. El informe reveló que el estadounidense había llegado a suelo panameño en 1942 y que la impresión de sus huellas dactilares no coincidía con las del nazi. Además, Keith figuraba en la planilla de empleados de la zona del Canal de Panamá el mismo año que llegó al Istmo. Tras 76 horas detenido, Francis Willard Keith fue puesto en libertad, poniendo fin a este malentendido que resultó ser una gran falsa alarma. No obstante, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué ocurrió realmente con Heinrich Müller? Por testimonios, se sabe que fue visto por última vez en el búnker de Hitler la tarde del 1 de mayo de 1945, y desde entonces no se ha encontrado ningún rastro de él. Existen teorías que sugieren que desertó a la Unión Soviética ese mismo año. De hecho, un oficial alemán que fue prisionero de guerra en la URSS afirmó haberlo visto en Moscú en 1948, donde se dice que murió pocos años después. La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, realizó numerosos intentos infructuosos para encontrarlo. Documentos desclasificados revelan que la inteligencia norteamericana jamás logró establecer su paradero tras el colapso del Tercer Reich. La investigación se vio obstaculizada por un factor aparentemente trivial pero determinante: la extraordinaria prevalencia del nombre Heinrich y el apellido Müller en la Alemania de aquellos tiempos, algo que generó centenares de pistas falsas y complicó sistemáticamente su búsqueda. La evidencia más sólida indica que Müller falleció en Berlín durante el caos de los últimos días del Tercer Reich. Documentos recientes sugieren que sus restos podrían haber sido enterrados en un cementerio judío en Berlín, pero hasta ahora no se ha confirmado de manera concluyente mediante pruebas forenses. Por ende, el verdadero final de Müller sigue siendo un enigma histórico. ¿Conocías de este insólito caso ocurrido en Panamá? ¿Cuál crees que fue el verdadero paradero de este criminal nazi? Déjanos un comentario dándonos tus respuestas. Y si te ha gustado este video, te agradeceríamos que nos regales un like y lo compartas con aquellos que pueda interesarles. De igual forma, no olvides suscribirte para que sepas cuando estaremos publicando un nuevo video. Y a continuación, no dejes de ver nuestros otros videos históricos.